¿Qué es teología práctica? Anteriormente definimos el concepto de ser sal de la tierra a partir de las Sagradas Escrituras, donde encontramos el fundamento que cuando uno debe acercarse a las Sagradas Escrituras, no debe acercarse simplemente como un libro de conceptos o de historias, sino que debe acercarse con la intención de encontrar esos principios que luego va a aplicar en su vida diaria para vivir como un hijo de Dios, ¿no? Para ser sal de la tierra. El día de hoy quisiéramos hablar acerca del concepto de teología práctica. Y vamos a definir esta frase en dos palabras, la palabra teología, que es la que tiene, digamos, la sustancia, y luego la palabra práctica, que es más un adjetivo que califica la manera de hacer teología. Ahora, para estudiar el concepto de teología vamos a utilizar la etimología de la palabra, dos vocablos griegos. Uno de ellos es theos, que se puede traducir directamente como Dios, o en el concepto se puede entender como todo aquello que está referido a la divinidad, todo aquello que pertenece a la divinidad. Y luego está la palabra logos. La palabra logos tiene que ver más con un concepto de razonamiento, ¿no? Se puede traducir directamente como verbo, como estudio, como tratado, pero cuando vamos al concepto de la palabra logos dentro de la historia de la filosofía, vamos a ver que antes de la época presocrática, en la filosofía, el mundo se explicaba a partir de un concepto que se conoce como el mitos. Es decir, cuando los seres humanos observaban la naturaleza, observaban la realidad que les rodeaba, ellos intentaban explicar los fenómenos a partir de la mitología o de este concepto que es el mitos, ¿no? Que es una manera más poética de explicar lo que sucedía a través de la intervención de ciertas divinidades o deidades que se creaban en la mente del ser humano, ¿no? Para poner un ejemplo sencillo, digamos, cuando llovía, se podía decir que los ángeles estaban llorando, por decir, ¿no? Es un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces, de esa manera se explicaba, digamos, los fenómenos naturales, ¿no? Con este tipo de poesía, ¿no? Así podíamos explicar los terremotos, podíamos explicar cuando el mar estaba embravecido o cuando el sol se ocultaba mucho más temprano, el día amanecía nublado o algún suceso o algún fenómeno de la naturaleza o de la vida real se podía explicar a partir de este concepto del mitos, ¿no? Pero cuando viene la filosofía con los primeros filósofos en la era presocrática, el logos es un concepto que intenta, digamos, abandonar el mitos, esta manera muy poética de explicar la realidad, y empieza a explicar la realidad a partir del razonamiento. Eso quiere decir logos. Como los filósofos vieron que la naturaleza se comportaba con ciertos patrones, ellos creyeron que la realidad era inteligible en cierto aspecto y que nosotros podíamos entonces razonar acerca de ello y explicarlo de una manera mucho más racional, los sucesos que acontecían, ¿no? Entonces, ahí nace el concepto de logos, ¿no? Que luego se fue, digamos, desarrollando a lo largo de la historia de la filosofía, ¿no? Si nosotros colocamos la palabra logos dentro del concepto de teología, entonces podemos entender que la teología es el razonamiento o el intento del ser humano de razonar la revelación de Dios, ¿no? Aquello que Dios nos ha mostrado de parte de Él, que nos ha revelado, el acercamiento de una manera racional, intentando comprender lo posible de Dios, eso es hacer teología. Entonces, si yo tengo la revelación, que son las Sagradas Escrituras, y me acerco a ellas con una intención de reflexionar, de meditar, estoy haciendo teología. Y cuán importante es que entendamos que todos los cristianos y todos los que nos acercamos a las Sagradas Escrituras con la intención de conocer a Dios, de meditar en lo que se ha revelado para nosotros, de reflexionar en ello, estamos haciendo teología en cierta medida. El Salmo capítulo 1 dice: Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O diríamos nosotros, y en su ley hace teología de día y de noche, ¿no? Porque esa es la acción de la teología, meditar y reflexionar acerca de lo que Dios ha revelado para cada uno de nosotros. Ahora, cuando a este concepto de teología le añadimos el adjetivo de práctica, lo que estamos queriendo decir es que todas aquellas reflexiones o meditaciones que encontremos en las Sagradas Escrituras, que saquemos de nuestra acción, digamos, o de nuestro quehacer teológico, las vamos a llevar a nuestra vida práctica, la vamos a llevar a nuestra vida cotidiana, de manera que nos sea útil en nuestro diario vivir, ¿no? Y para poder enfrentar cualquier circunstancia que se nos venga en cualquier área, en cualquier aspecto de nuestra vida como seres humanos, ¿no? Ya sea en el ámbito profesional, en el ámbito académico, sentimental, emocional, social, espiritual, en cualquier área de la vida del ser humano,
Si nosotros podemos extraer esas reflexiones y esas meditaciones y aplicarlos a nuestra vida, entonces estamos haciendo teología práctica. Yo quisiera definir también este concepto con una frase de Alistair McGrath que dice que la teología práctica es el papel positivo de la teología para dar forma, nutrir y mantener la visión cristiana de la realidad y aplicarla a los desafíos y oportunidades a los que los cristianos se enfrentan en la actualidad. Y allí te das cuenta que la teología práctica nos tiene que servir en nuestra vida. Es decir, la teología se hace útil en la vida cotidiana. Eso es teología práctica. Ahora, en conceptos más elaborados, se considera la teología como una ciencia o como el arte que parte del razonamiento del ser humano para alcanzar cierto conocimiento de Dios o el conocimiento que sea posible a partir de la revelación de Dios para nosotros. Bueno, si la teología es una ciencia, entonces debe tener una metodología para desarrollarse. Y la metodología no es otra cosa que la manera de hacer teología. Digamos que no todas las maneras de hacer teología son correctas. Tener una mala metodología o no tener metodología nos lleva a conclusiones erradas en nuestra reflexión de las Sagradas Escrituras. Es por eso que existen tantas falsas enseñanzas. Ahora, si yo tengo una conclusión errada al momento de hacer teología, al momento de meditar las Sagradas Escrituras, luego voy a tener una práctica negativa también. No se va a corresponder con la voluntad de Dios. Entonces es por eso que es tan peligroso no tener una metodología correcta a la hora de hacer teología. Nosotros, yo como pentecostal, y por la herencia de nuestras raíces metodistas, consideramos el cuadrilátero wesleyano como nuestra metodología para el quehacer teológico, ¿no? Y quisiera describir un poco de qué estamos hablando cuando hablamos del cuadrilátero wesleyano. Estamos hablando de 4 aspectos que nos van a servir para poder hacer teología. Esto lo desarrollaron los metodistas y nosotros lo hemos adoptado, ¿no?, como parte de nuestra herencia. Lo primero que hay que considerar, el primer aspecto, es tener a las Sagradas Escrituras, es decir, a la Biblia, como nuestra máxima autoridad al momento de hacer teología. No podemos hacer teología de otro libro, ni de lo que dice alguien. Si no hacemos teología a partir de las Sagradas Escrituras, entonces estamos cometiendo nuestro primer gran error. Para conocer a Dios, para intentar reflexionar acerca de lo que Dios nos ha revelado, tenemos que acercarnos sí o sí a la lectura, a la meditación de las Sagradas Escrituras directamente, cada uno de nosotros. Entonces, lo primero y lo fundamental es consideremos las Sagradas Escrituras como nuestra base autoritativa para hacer teología. Lo segundo que hay que considerar es el razonamiento, porque Dios nos ha dotado a los seres humanos de razonamiento, la capacidad de hilar conceptos, de entender conceptos. Por lo tanto, cuando yo me acerco a las Sagradas Escrituras para meditar acerca de ello, tengo que utilizar mi comprensión, mi lógica, mi razonamiento para entender algunos conceptos que están allí en las Sagradas Escrituras. O sea, en otras palabras, para obtener conocimiento mediante la meditación o mediante la reflexión que yo haga, ¿no?, de lo que estoy leyendo. Luego, como tercer punto, tenemos la experiencia. La experiencia es fundamental porque lo que yo conozco, si lo quiero interiorizar, lo tengo que vivir. Entonces, si yo leo en las Sagradas Escrituras o medito en ella y encuentro que Dios es un Dios sanador, por ejemplo, o un Dios que prospera, un Dios que ama, un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios santo, todas esas cosas las quiero experimentar en mi vida. Todas esas cosas quiero que me sucedan a mí también. Quiero conocer a ese Dios en mi vida real. Por lo tanto, la experiencia me va a dar a mí esa capacidad de interiorizar los conceptos que yo ya obtuve a través de la razón. Y además, la experiencia también es una puerta que me abre la posibilidad de ciertos conocimientos que no puedo obtener de otra manera. Porque hay conocimientos que solamente se pueden obtener a partir de las emociones, de las experiencias, y no del conocimiento o de la razón. Entonces, cuán importante es que nosotros entendamos que es importante la experiencia, las emociones que involucran las experiencias. Y como último punto, el cuarto, es la tradición de la iglesia. Nosotros tenemos que entender que nosotros no somos la primera generación de cristianos. Es decir, el cristianismo nació hace más de 2000 años atrás. Y la iglesia existe hace más de 2000 años atrás. Por lo tanto, en todo ese periodo de historia de la iglesia, Dios ha levantado muchísimos hombres que ya hicieron reflexión,
que ya meditaron acerca de algunos pasajes de las Escrituras y que sacaron reflexiones importantes en las cuales nosotros podríamos apoyarnos para poder reflexionar de una mejor manera cuando nosotros nos acerquemos a las Sagradas Escrituras. Si bien la tradición no es autoritativa para nosotros, aunque en ella podemos encontrar algunos conceptos doctrinales que los hemos adoptado como autoritativos, podemos considerar la reflexión y el trabajo que grandes hombres de Dios hicieron a lo largo de la historia de la Iglesia. Y eso va a ser de mucho provecho para nosotros. Nos va a unir eclesiológicamente con la Iglesia de todos los tiempos, la Iglesia universal, aquella que está en todo lugar y en todos los tiempos, para entrar dentro de la línea de la ortodoxia cristiana, ¿no? Y no poder, digamos, concluir con innovaciones teológicas o doctrinales que nos lleven también al error. Entonces, si bien se puede considerar la tradición, aunque no sea autoritativa, podemos encontrar mucha riqueza en ella. También podemos acercarnos a ella de una manera crítica también, porque creo que hoy en día tenemos algunas herramientas que antes no se tenía y seguramente podemos llegar a mejores conclusiones en algunos aspectos. Entonces, estos 4 puntos son fundamentales para hacer teología de una manera correcta. La Biblia como nuestra máxima autoridad, la razón humana, la experiencia espiritual y la tradición de la Iglesia. De esta manera tendremos un camino, digamos, adecuado al momento de hacer teología. Yo quisiera explicar en el siguiente capítulo y mostrarles algún par de ejemplos para que veamos cómo realmente el quehacer teológico va a derivar en principios a través de la inferencia que vamos a poder utilizar en nuestra vida práctica. Porque hay que centrarnos en una cosa. Si la teología no me devuelve principios que yo pueda aplicar en mi vida práctica, en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, pues entonces no me va a servir de mucho. Y eso es lo que yo quisiera mostrarles en el siguiente capítulo, con un par de ejemplos, cogiendo tal vez algún par de pasajes en las Sagradas Escrituras y hacer junto con ustedes la inferencia que va a llevarnos a principios teológicos que luego podamos utilizar en ciertas circunstancias de nuestra vida. Espero que este contenido haya sido de mucha bendición para todos ustedes y gracias por acompañarme en este espacio. Que Dios les bendiga.